Hola, soy Manuel y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a hablar de los modelos trinitarios, de varios modelos trinitarios, concretamente hablaré de 4. Y sí, modelos trinitarios. Quizás muchos de vosotros ya estáis familiarizados con este concepto, modelos trinitarios, pero bueno, es que no es tan simple y muchas veces cuando las cosas se indagan o se rasca más profundamente, entonces se pueden explicar las cosas o un mismo concepto desde varios prismas. Entonces, si alguna vez algunas personas se han quedado con la simple idea de un Dios en 3 personas, existen varias formas de explicarlo. Y como he dicho antes, lo que voy a hacer es explicar 4 modelos, los 4 modelos que yo creo que son los más relevantes o más importantes. Hay otros pseudomodelos o modelos que complementan a otros modelos, como por ejemplo pueda ser el modelo psicológico, que se atribuye, lo desarrolló, es así, lo desarrolló San Agustín, pero no es exactamente un modelo, sino es una forma de explicar lo que sería pues, un modelo clásico. También estaría lo que es el modelo luliano, la filosofía luliana, y sería basada pues, bueno, en las virtudes de Dios. Pero esto puede entrar o se puede de alguna forma conectar con algún modelo ya existente. Pero bueno, lo que voy a hacer es hablar de estos 4 modelos de la Trinidad. Lo voy a hacer de forma sintética para no expandirme demasiado y para que también vosotros podáis sacar vuestras propias conclusiones. Y esto es importante porque cuando entramos en el tema de la Trinidad, muchas personas, la gran mayoría diría yo, que se quedan en el eslogan de una esencia en 3 personas o un Dios en 3 personas. Pero bueno, aquí hablamos de contenido intelectual, filosófico, teológico, y no nos podemos quedar en el eslogan, sino que tenemos que ir mucho más allá. Y bueno, es que un modelo de los 4 que propongo puede explicar a Dios mejor que los otros 3, y eso es importante. Y es bueno tener un canal que habla de contenido intelectual, porque se alzan argumentos en contra del conocimiento de Cristo. Algunos de ellos la mayoría de ellos son simplistas, cutres, insípidos, no tienen contenido, no tienen nada, pero los hay que son elaborados, que son más complejos, que a nivel superficial pueden sonar contundentes y hay que estar preparado para ello. Ya muchos sabéis que este canal es un canal de apologética cristiana, sobre todo enfocado en la defensa del cristianismo contra el Islam. Históricamente y actualmente hay muchos musulmanes que se preparan para poder defender su fe o más bien atacar la nuestra. Entonces uno no puede menospreciar al oponente. La gran mayoría son simplistas, aportan argumentos muy cutres, que si 3 manzanas son una manzana, cosas de verdad que son cansinas de escuchar. Pero entre el público oponente hay gente que se prepara, hay gente que estudia doctorados, hay gente que entrega su tiempo y entrega su vida a intentar demoler nuestra fe, y hay que estar preparados. Y en parte yo valoro también a estos oponentes porque de alguna forma te animan, te motivan para estar fuertes en la fe. Y por ello, aquí lo que se hace es CrossFit intelectual. Y ha de ser así por 3 razones. La primera es porque, como yo lo veo, y es mi experiencia, muchas veces una persona que defiende algo falso, pero lo argumenta bien y tiene habilidades en la oratoria y es capaz de formular ciertos silogismos, etc., esa persona puede ser más convincente que no una persona que cree en la fe verdadera, pero no se ha molestado ni por un momento en saber cómo defenderla. Entonces, cuando estas personas entran en conversación, una tercera persona, digamos, no neutra o neutra lo máximo posible, porque el concepto de neutralidad tampoco existe, en mi opinión, al menos no entre las personas o con ciertos conceptos, pero si una tercera persona está observando la conversación, es probable que se incline a favor de la persona que, aun no creyendo en lo que realmente es verdad, sabe defenderlo de forma competente. Y esto no suele pasar con los testigos de Jehová, los unitarios y los mormones,
No suele pasar así. La verdad es que estas personas no ofrecen. Pero los musulmanes sí. Sobre todo porque su religión permite más flexibilidad y hay menos rigidez cuando viene el tema de la apologética. Y en ese sentido hay que estar más preparados con ellos que no con otros. Hay que estar preparados con todos, por supuesto. Pero yo diría que el oponente que igual se prepara a nivel intelectual de forma más alta puede ser el musulmán, sobre todo si lo comparo con los otros que acabo de decir, mormones, unitarios y testigos de Jehová. La segunda razón es porque tiene que existir un canal de YouTube así. Tiene que existir porque, sinceramente, y hasta me duele decirlo, si tenemos que esperar a que otros cristianos hagan, sobre todo del mundo hispanoparlante en YouTube, siento decirlo, al que ofende, que le pique, que ajos coma. Pero esta es la realidad. No, lo siento, pero en mi experiencia no he encontrado nada de habla española a nivel cristiano que sea competente, sobre todo en el tema metafísico, filosófico, o sea, filosofía de la teología, todo esto, no. En canales angloparlantes ya sí que hay más material y ya sí que hay más preparación, pero en el mundo hispanoparlante, lo siento, pero no. Entonces no podemos esperar a que esos otros nos preparen para esta batalla intelectual. No puede ser. No lo podemos esperar de ellos. Entonces, esto es uno de esos canales que intenta cubrir esa parte. Y la tercera razón es porque la intelectualidad, la inteligencia o el amor por el conocimiento, la filosofía, aunque incluso desgraciadamente muchos cristianos parecen tener una especie de alergia o fobia a esto, que se piensan que ser intelectual o amar con el cerebro no es amar con el corazón y por lo tanto existen grandes conocedores del cristianismo, de la palabra, de la teología, de la filosofía, pero eso no quiere decir nada, no vale un pimiento. Bueno, lo que no vale un pimiento es tener esa opinión es basura. Cuando Dios dice que tenemos que amarlo con todo nuestro ser, Él dice que hay que amarlo con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con nuestra mente. Con nuestra mente. Es decir, amarlo con el conocimiento es importante. Eso está en Deuteronomio y también en Colosenses. En Colosenses se habla mucho del conocimiento y también en segunda de Corintios. Es decir, el concepto de amar a Dios con nuestro saber, con nuestro intelecto, es súper importante. Y además somos seres holísticos, es decir, una cosa va con la otra. No hay una separación radical, ni mucho menos entre las emociones y la parte intelectual, el cerebro, el corazón, lo psicológico. Es decir, somos uno, formado igual de varias cosas, pero al final todo eso es uno. Es decir, y un área de nuestro ser afecta a las otras áreas. Y es importante, es decir, para amar a Dios mejor, es importante hacerlo con una cabeza bien nutrida. Y además estamos en una batalla espiritual y al ser una batalla espiritual también se habla del conocimiento. El conocimiento es algo espiritual. Y estas son nuestras armas intelectuales. Y bien, dicho esto, ¿cuáles son los 4 modelos que propongo y que voy a analizar en este vídeo? Pues son básicamente el modelo tomista o clásico, es decir, se conoce por uno de los dos términos mayormente, modelo tomista de Tomás de Aquino, o también clásico. Este sería el primer modelo que voy a analizar. Luego está el modelo monárquico, el trinitarianismo monárquico, este es el segundo modelo. Luego está el modelo social, que ese es el tercero, y el cuarto es el modelo parcial. Vamos a mirar estos 4 modelos. Y empiezo por el primero, el modelo tomista o clásico. Bien, de este modelo, y como he dicho, voy a ser sintético,
Se puede decir que sus orígenes están en los padres de la Iglesia. Este modelo está confirmado en el Concilio de Nicea. Básicamente está ese término, homoousios, que significa de la misma substancia, afirmando que Jesús es coigual y coeterno con el Padre. Luego está el término homoiousios, que significa de una substancia similar. Pero lo que aquí realzo, o lo que más bien este modelo realza, es el concepto de homoousios, de la misma substancia. El modelo clásico afirma la monarquía del Padre, que esto es el segundo modelo que voy a explicar. Es decir, cuando afirma la monarquía del Padre, dice que el Padre es la fuente ontológica del Hijo. Y de las tres personas de la Trinidad, el Padre es, digamos, el origen ontológico. No el origen secuencial o el origen temporal, sino el origen ontológico. Es decir, no hay un espacio temporal o en la eternidad donde solo está la persona del Padre y no las otras dos. No. La Trinidad, el Dios Trino, existe siempre, siempre con las tres personas. Jamás ha faltado en algún momento de la eternidad alguna de ellas. Pero bueno, ya que he mencionado de alguna forma la monarquía del Padre, ya veréis de lo que hablo cuando menciono el modelo monárquico, porque este es el concepto que causa conflicto entre los dos modelos. Es decir, la idea de quién es Dios Padre, el concepto Dios y la persona del Padre. Ya lo veréis más. Este es el modelo más reconocido, digamos, entre comillas, oficial de la Iglesia Católica, pero no se puede decir que la Iglesia Católica tenga un modelo, o sea, el modelo que la Iglesia Católica impone sobre sus feligreses, sobre sus creyentes, ni mucho menos, porque, por ejemplo, hay ciertas admisiones que la Iglesia Católica no tiene ningún problema en admitir. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, bueno, no ahora mismo, sino ya desde hace un tiempo, la Iglesia Católica admitió a creyentes ortodoxos de la Iglesia Ortodoxa ucraniana que se han convertido al catolicismo, por razones no voy a entrar ahora mismo a explicar en este vídeo, pero parte de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania se separó de la Iglesia Ortodoxa, ha venido a la Iglesia Católica, pero bueno, hay ciertas costumbres y, por ejemplo, ellos no creen en el filioque. Ellos piensan que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre. Entonces, aunque son católicos, a diferencia de casi el resto de todos los católicos del mundo, ellos cuando formulan el credo de Nicea, o el credo apostólico, ellos no dicen, cuando se refieren a la parte del Espíritu Santo que dice que procede del Padre y del Hijo, sino que dicen que procede del Padre. Ya está. Es decir, la Iglesia Católica, aunque tiene el modelo clásico como, digamos, el más creído o el más apoyado dentro de la Iglesia, hasta donde yo sé no tiene ningún problema tampoco con tener católicos que crean en el modelo monárquico o igual otros. De hecho, el modelo social ha sido, digamos, propuesto entre muchos católicos. Es decir, no hay en esto una especie de obligación intrínseca, ni mucho menos. Pero bueno, es bueno mencionarlo también. Tomás de Aquino es la figura más representativa de este modelo. Él escribió mucho sobre ello en sus obras. Y bueno, no solo Tomás de Aquino, sino los escolásticos, sobre todo del siglo XII y XIII, hablaron muchísimo del modelo clásico. Un modelo tomista, como lo queráis llamar. Pero bueno, es algo que, digamos, ha sido desarrollado, pero sobre todo es muy antiguo. Es un modelo que es mucho más antiguo de lo que uno se puede imaginar. Y para que veáis, de alguna forma, porque aquí el choque está entre el modelo monárquico y el modelo clásico, el choque está con ¿quién es Dios? Entonces, grabad esto en vuestras cabezas. En el modelo
tomístico o clásico, Dios es la Trinidad. Este es el mayor choque que hay con el modelo monárquico y ya veréis por qué. Porque lo demás, básicamente, se puede estar de acuerdo. Ambos modelos pueden estar en sintonía y están en sintonía el uno con el otro. Pero es este concepto sobre todo que causa choque entre los dos modelos. ¿Quién es Dios? Para el modelo clásico o tomista, Dios es la Trinidad. Y ahora voy al modelo monárquico. A diferencia del modelo clásico, el modelo monárquico afirma que el Padre es Dios. Es decir, este es el choque que he dicho antes. En el modelo clásico, la Trinidad es Dios. En última instancia, en el modelo monárquico, el Padre es Dios, en el sentido más total de la palabra. Para los creyentes del modelo monárquico, el modelo monárquico defiende la idea de monoteísmo, porque en última instancia, a la hora de afirmar que Dios es uno, pueden ir simplemente a la persona del Padre. El Padre es Dios. Ellos no dicen, y ya lo iré explicando, que el Hijo y el Espíritu Santo no sean iguales o de la misma substancia que el Padre, ni mucho menos. Ellos afirman la eternidad y bueno, ya lo explicaré en un momento. Pero con esto no excluyen al Hijo y al Espíritu Santo de divinidad. Pero bueno, tienen esta peculiaridad de decir que el Padre es Dios en el sentido más total de la palabra para poder defender el más puro monoteísmo. Se apoyan en varios textos, como por ejemplo Juan 17:3, que dice tú, en referencia al Padre. Jesús dice tú, lo dice al Padre, eres el único Dios verdadero. También usan otros textos como Juan 14:28, el Padre es más grande que yo, es decir, Jesús dice al Padre o dice sobre el Padre que es más grande que él, y otros textos. Son interpretaciones que ellos tienen. El modelo monárquico afirma estar en línea con el Concilio de Nicea y los 7 concilios ecuménicos, es decir, de alguna forma ellos no piensan que es una creencia nueva, sino que se va también, como el modelo clásico, a tiempos antiguos. El modelo, lo que he dicho antes, el modelo monárquico no dice que el Hijo y el Espíritu sean semidioses o menos divinos que el Padre. No. El Hijo y el Espíritu Santo son todopoderosos, omniscientes, omnipresentes, etc. Es decir, tienen los atributos del Padre. Son igual de eternos e igual de gloriosos. El Padre comunica su naturaleza a las otras dos personas de la Trinidad. Para los trinitarios monárquicos, la palabra Dios se aplica nominalmente solo al Padre. A nivel predicativo, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Pero en última instancia, Dios Padre es el Dios de las otras dos personas de la Trinidad, porque solo el Padre no tiene causa externa. Es absolutamente independiente y la aseidad le pertenece a él en última instancia. En última instancia, ya veremos un poco más sobre este tema. El modelo monárquico se asocia más a la Iglesia ortodoxa. Y ahora el tercer modelo es el modelo trinitario social. Ese es un modelo que nace en el siglo XIX debido en parte a la influencia del protestantismo liberal. El énfasis de este modelo reside en la idea de 3 personas en el sentido más genuino de la palabra o del término. Esta idea prevalece sobre cualquier concepto de esencia o substancia. En el centro de este modelo está la idea de amor y concepto de relación. Por ello, este modelo concluye con la idea de un nivel de independencia de cada persona de la Trinidad que no está en los dos modelos anteriormente expuestos. El modelo social, a diferencia del modelo clásico y muy probablemente el monárquico, propone que cada persona de la Trinidad tiene su propia e individual consciencia. No es una consciencia que trasciende a las 3 personas de la Trinidad, sino 3 autonomías independientes, con posiblemente 3 voluntades distintas, que se pueden alinear formando una sola voluntad, pero pueden ser 3 voliciones o voluntades distintas. Y bueno, las personas más famosas que apoyan este modelo pueden ser, por ejemplo, el teólogo reformado Jürgen Moltmann, el teólogo protestante Miroslav Volf, la teóloga feminista católica Elizabeth Johnson, la también teóloga feminista católica Katharina Lacugna,
el teólogo liberal católico brasileño Leonardo Boff, el obispo ortodoxo John Chichiulas y el teólogo y filósofo protestante William Lane Craig. Como podéis ver, este modelo de la Trinidad, digamos que se asocia un poco más al liberalismo. Esto no significa que es el que representa la teología liberal, pero bueno, ha sido y es campeado por muchos teólogos liberales. Pero lo dicho, lo que no estoy comunicando es que es exclusivo para este perfil político o social o lo que sea. William Lane Craig, por ejemplo, yo lo veo con más ideas conservadoras en cuanto a lo político, en cuanto a lo social. No radicalmente, ni mucho menos. Pero bueno, yo no creo que... Bueno, yo he leído libros de él y sé un poco de este hombre. Yo creo que él no se afilia a la teología liberal. Pero bueno, ahí está. Y por último, el cuarto modelo, el parcialismo. Con esto voy a ser muy breve. Es la idea de que cada persona de la Trinidad es una tercera parte de Dios. Las tres personas juntas componen la totalidad de qué y quién es Dios. Obvio, esta posición se contrapone, les guste a sus seguidores o no, con la idea de simplicidad divina, lo cual es afirmado en el Concilio de Nicea y en el primer Concilio de Constantinopla. Dicho todo esto, no voy a perder tiempo hablando del modelo social o el modelo parcial. Ambos modelos son erróneos, como mínimo. No estoy diciendo que un cristiano no puede ser cristiano si cree en el modelo parcial o en el modelo social, ni mucho menos. Es decir, yo creo que esto no define si uno es salvo o no, pero sí define la capacidad de explicar qué y quién es Dios. Es decir, entender el modelo más adecuado ayuda a predicar a Dios de una forma más competente. Pero esto, lo dicho, no define quién es salvo y quién no es salvo, ni mucho menos. Y ahora sí, lo que voy a hacer es ir a cuestiones donde hay choque entre el modelo clásico y el modelo monárquico. Hay cuestiones de metonimia en ambos modelos, sobre todo en el modelo monárquico. Para los monárquicos, el término Dios es muy determinante y por ello el Padre es Yahweh, o Yahvé, en cierto sentido que no lo es el Hijo ni el Espíritu Santo, aunque luego dicen que sí lo son. Pero bueno, es que uno se puede encontrar muchas explicaciones dentro de este mismo modelo. Es decir, no hay una simple y sola explicación o narrativa dentro de este modelo, sino que hay ciertas características que lo definen, pero luego hay flexibilidad a la hora de explicarlo. Creo que los monárquicos caen en la trampa de valorar el término Dios por encima de Señor. Por eso se aferran a textos como por ejemplo 1 Corintios capítulo 8 versículo 6 y lo hacen de forma incorrecta. Según este texto, en 1 Corintios, el Padre es Dios, pero luego dice que Jesús es el Señor. Ese término, Señor, es el más usado en el Antiguo Testamento para referirse a Dios de forma inequívoca y traducir el tetragramatón, el cual confirma y propone aseidad. Además, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, 1 Corintios 8:6 es lo que también muchos padres de la Iglesia definen como el Shema neotestamentario. Por Shema me refiero a el dicho que hay en Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pues digamos que 1 Corintios 8:6 es un eco o es un paralelo o hace de espejo a ese texto de forma neotestamentaria. En ese texto hay una distinción entre el Padre y el Hijo, pero queda claro que solo hay un Dios y solo hay un Señor, como en el Shema, como en Deuteronomio 6:4. Hay un solo poder para crear, una sola fuente de vida, solo una esencia de aseidad. He dicho muchas veces en este canal que Jesús y el Espíritu Santo son Yahweh. Hay muchos ejemplos. Hacia el final de Éxodo 23, el texto dice que el ángel del Señor tiene el nombre de Yahvé, de Yahweh. Y luego también ya he hablado de esto, que los 4 evangelios presentan a Jesús como Yahweh. Esto lo he dicho muchas veces.
Ni menos ni más esencia. Las tres personas son Yahweh. Y esto, por ejemplo, vemos un aroma de ello en Génesis 19:24, cuando vemos que hay dos personas con el término Yahweh, uno en la tierra y otro en el cielo, aplicando un mismo poder y un mismo juicio. Y es que Isaías 45:5 dice que solo hay un Señor y que no hay otro Dios fuera de él. Es un texto muy simple que no deja lugar a la idea de una persona siendo Dios en una forma en que las otras dos no lo son. Esto destruye cualquier idea de subordinación eterna. En la eternidad las tres personas son Dios, Señor, Yahweh, punto, no más. Cierto, el Padre es la fuente o el que causa al Hijo y al Espíritu Santo, pero no desde una posición opcional ni secuencial, sino que el Padre, por necesidad y naturaleza, es Padre, y por lo tanto el Hijo es equitativamente Dios y de forma ontológica, igual al Padre. No creo que esa interpretación de Juan 17:3 realmente se refiere al Padre únicamente como Dios. Esto lo he dicho muchas veces, muchos padres de la Iglesia interpretan ese texto en contraposición con los falsos dioses. Además, y como he dicho muchas veces, Juan 17:3 no dice que solamente el Padre es Dios, sino que el Padre es el único Dios verdadero, no a detrimento de otros, pues es Padre y por lo tanto incluye al Hijo, y de ambos procede el Espíritu Santo. Esta interpretación es lo que se puede ver en padres de la Iglesia del siglo III como Novaciano en su obra de Trinitate, Cipriano de Cartago en sus testimonios a los judíos, también Aude Martiri, San Ireneo en Adversus Aereses, San Ignacio de Antioquía en su epístola a los Antíocos, Justino Mártir en su obra apologética contra herejías, y la lista sigue, nos vamos al siglo IV, al V, etc., y vemos a muchos grandes hombres de la Iglesia dando esta interpretación. Es decir, Juan 17:3 no dice que únicamente el Padre es el Dios verdadero. No, dice que el Padre es el único Dios verdadero. El Padre incluye al Hijo, porque no dice Dios, dice el Padre. Por lo tanto, lo que el Padre es, el Hijo también lo es. Por lo tanto, si el Padre es el único Dios verdadero, también el Hijo es el único Dios verdadero. El Evangelio de Juan es un corpus, es una escritura hecha por un mismo cuerpo de autor, por una misma autoría. Y por lo tanto, cuando empieza en Juan 1:1 diciendo que en el principio estaba el Verbo, que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, eso no se separa de Juan 17:3, sino que Juan 17:3 está en el mismo Evangelio que dice lo que acabo de decir antes, que en el principio estaba el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Una cosa no se separa de la otra. Es decir, ya acabo de explicar este texto bien. Con este texto lo que estoy, digamos, es defendiendo la idea de que este texto, digamos, que defiende más la idea de que Dios es la Trinidad, que no Dios es el Padre. Y ya está. De una forma absoluta, Dios es el Padre. Y es que los ortodoxos suelen decir que, al decir que los tomistas dicen que la Trinidad es Dios, esto puede llevar a la conclusión de que el modelo clásico predica sabellianismo o modalismo. Todo porque si las tres personas son equitativamente Dios, por ende se puede concluir que son la misma persona. Suelen usar el argumento de relación transitiva, porque si son numéricamente idénticos, ¿dónde está la transición? Pero aunque son la misma esencia, son distintos no solo nominativamente, sino predicativamente, porque a nivel relacional, ese ad, hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre genera y el Hijo es generado. El Padre y el Hijo se miran desde esa perspectiva, y esa perspectiva crea ya una diferencia a nivel relacional, y el Padre confiere al Hijo el mismo poder de Dios Todopoderoso porque ontológicamente tiene la misma esencia y por ende mismos atributos. El Hijo es todopoderoso y por eso de Él y del Padre puede proceder el Espíritu Santo, es decir, otra persona cuyos atributos son eternidad,
omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, etc. Por eso es importante el filioque, del cual hice un vídeo el cual dejo en descripción. A mí personalmente me parece muy forzado muchas veces de parte de los que defienden el modelo monárquico, o muchas veces de parte directamente de los ortodoxos, cuando dicen que esa idea de que si son idénticos, por lo tanto son la misma persona, o se puede predicar la misma persona como conclusión, para mí yo creo que no valoran el hecho de los conceptos esse ad, esse in. Es decir, realmente hay una distinción real y genuina de personas porque hay una relación real entre ellas. Es como que para ellos eso no es suficiente, pero en realidad sí que es suficiente. Porque, por ejemplo, si dos personas que son exactamente igual, misma fuerza, misma inteligencia, mismos criterios, etcétera, pero el uno se mira al otro, es decir, si hiciéramos un clon del individuo A y el clon fuese exactamente igual que el individuo A, por el simplemente hecho de poder observar, digamos desde la distancia, que eso no se aplica a la Trinidad porque creo la pericoresis, pero si una persona clonada puede mirar al original desde cierta distancia, por mucho que sea igual, el hecho de que pueda observar al otro y el otro observa al otro, eso ya crea una diferencia radical a nivel de relación. Y eso crearía una especie de binidad. No sé si se me ha notado, se me nota o no, pero el modelo por el cual yo me inclino más es el tomista clásico. Básicamente eso. Y bueno, esa es mi conclusión. Déjame ver la tuya en comentarios. Déjame ver si estás de acuerdo conmigo, si no lo estás, por qué no lo estás, o cosas que yo podría haber dicho y no he dicho. Pero bueno, la idea es que quería ser sintético en este vídeo y he tratado de serlo lo más posible. Bueno, siempre podría haber sido más sintético. Pero bueno, haré más vídeos. Nos vemos aquí en Fe y Cerebro.